Capítulo 02. La maldición del imperio. Bienvenido de nuevo, Su Alteza. Después de recibir la noticia de la llegada de Mia, Ludwig fue a verla al palacio de Wittemon. Su expresión era grave, no es de extrañar, considerando que fue a su pedido urgente que ella regresara. El hecho de que tuviera que molestarla con sus deberes pesaba mucho en su mente. Pero debo hacerlo. No tengo otra opción. Este problema podría convertirse en un desastre total. Insistir en abordarlo yo mismo no sería más que una orgullosa locura, me arriesgaría a empeorar las cosas. Al entrar en la sala de audiencias, se encontró cara a cara con una Mia de aspecto algo cansada. Hizo una mueca. Debe haber evitado el descanso para volver lo antes posible. La vista de sus bostezos mientras intentaba restregar el sueño de sus ojos le pinchó la conciencia como una espina afilada. He oído que ha estado muy activa en Saint Noel. Sus días deben haber sido lo suficientemente agotadores como para... Cuando le llegó la noticia de su inaudita candidatura a la presidencia del Consejo Estudiantil, empezó a sudar frío. La forma en que se había desarrollado, sin embargo, superó incluso su imaginación más salvaje. Con las probabilidades en su contra y una derrota aparentemente segura, había salido victoriosa en un cambio radical que parecía más propio del teatro que de la realidad. Lo que había ocurrido entre bastidores para lograr un resultado tan asombroso nunca fue revelado. Tal vez había habido tratos. Un acuerdo de algún tipo. A juzgar por cómo se había comportado Refine después, la posibilidad de tácticas poco serias como la coerción parecía escasa. Fuera lo que fuera, parecía haber un consentimiento mutuo entre las dos candidatas. Muchos habían expresado su descontento con el resultado de las elecciones. No estaban de acuerdo con el hecho de que la ganadora se hubiera decidido sin votación. Que victoria, argumentaban, podría obtenerse cuando no se habían cruzado las espadas. Para ellos, esa no era una victoria, era simplemente una muestra de cobardía. Ludwig, sin embargo, pensaba de forma diferente. Había tácticos que se destacaban en la victoria en el campo de batalla, y había estrategas que obligaban al enemigo a retirarse antes de que empezara la lucha. Había estadistas que podían colocar a su nación en una posición de tal superioridad diplomática que anulaba por completo la necesidad de un conflicto abierto. La forma en que lo veía, Mia había triunfado sobre Refine en el frente estratégico, mucho antes de que comenzara la verdadera batalla de votos. Ahora que había tenido tiempo para pensarlo, la razón por la que se había presentado a las elecciones para empezar estaba clara como el día. Convertirse en la presidenta del Consejo Estudiantil de Saint Noel le permitirá ver cómo se maneja realmente la escuela, sugiriendo un deseo de aprender sobre la administración académica. Los conocimientos adquiridos allí podrían ser utilizados en la primera academia de la ciudad de Tearmon. A pesar de lo vasto del continente, en la actualidad solo hay un lugar que puede ser llamado así, Saint Noel. Si se buscaba un modelo, una plantilla de referencia, no podía haber una mejor elección. Todo tenía sentido. El pensamiento de Mia era excepcionalmente racional, y había una clara línea de lógica que unía todas sus acciones. Una línea de lógica que, para su gran consternación, tuvo que cortar temporalmente. Le frustró enormemente interponerse en su camino, y maldijo su propia incapacidad y relativa impotencia. Por favor, acepte mis más profundas disculpas, Su Alteza, por llamarla de nuevo aquí de esta manera. Veo que está muy cansada. No, no hay problema. Ella bostezó de nuevo. Mi padre estaba muy entusiasmado anoche y no me dejaba dormir hasta que le contara todas las historias que no había oído. Pensó que era una excusa bastante tonta, pero lo tomó al pie de la letra, pensando que ella había notado su expresión problemática y decidió inyectar algo de humor a la conversación. Ella bostezó una vez más antes de mirarlo con una mirada ligeramente acuosa. No creí que hubieras venido hasta aquí solo para saludarme. Iba a ir a verte más tarde, ¿sabes? Soy consciente de que estás muy ocupado. No tan ocupada como Su Alteza, estoy seguro, y aún así te pedí que hicieras una pausa en tus estudios en Saint Noel y que hicieras el viaje de vuelta a casa. Viajar la distancia desde mi oficina hasta aquí es lo menos que puedo hacer. Se arrodilló y, con una expresión de homenaje formal, se inclinó ante ella. Me alegro de verle con buena salud, Su Alteza. Lo mismo digo. Hace mucho tiempo que no nos vemos cara a cara, ¿verdad?
Los ojos de Mia se desviaron hacia arriba en el recuerdo. Luego lo miró y le habló en voz baja. Ahora bien, creo que hay algo de lo que querías hablarme. Se tomó un momento para contemplar su respuesta. Después de un breve silencio, respondió, antes de discutir ese tema, hay algunas cosas que me gustaría llamar su atención. No fue fácil hacerla llegar en carne y hueso, así que podría aprovechar esta rara oportunidad para informar sobre la situación actual del imperio y ver si tenía alguna orientación que ofrecer. Después de todo, este era la gran sabia del imperio, no tenía duda de que ella veía más claro y más lejos que él. En primer lugar, me gustaría informar a Su Alteza sobre el almacenamiento de alimentos llevado a cabo bajo sus órdenes. Por el momento, se está llevando a cabo sin problemas. Según mis cálculos, hemos acumulado lo suficiente para que incluso sin un solo grano de la cosecha de este año, podamos proporcionar a nuestra gente el mínimo de sustento para todo un año. Era, por supuesto, todavía una estimación, debido a la falta de transparencia con respecto a las provisiones personales de los diversos dominios nobles en todo el imperio. Ellos proporcionaron informes periódicos, pero su veracidad no estaba clara. Además, si incluimos las cantidades que se comprarán a Forcroad y compañía, parece que estamos bien posicionados para capear con seguridad incluso una hambruna muy significativa. Así que todo va bien, entiendo. Mia sintió mientras leía el pergamino que le habían dado. Además, con el trigo acercándose rápidamente a la época de maduración, he determinado que la producción total de este año será ligeramente inferior a la de antes. Menos. ¿En cuánto, exactamente? Es una estimación aproximada en el mejor de los casos, pero he recibido informes que afirman una caída del 10% en comparación con el año pasado. 10%. Ella presionó una mano contemplativa en su mejilla. A simple vista, no parecía un número muy preocupante, muy dentro del margen que podría ser compensado por una mejor cosecha al año siguiente. Además, la disminución de las cosechas no era un fenómeno raro para el imperio. Mirar hacia abajo a los agricultores era, después de todo, una especie de pasatiempo popular entre los nobles de Tearmón. El imperio de Tearmón estaba situado en una región conocida históricamente como el Creciente Fértil. Bendecido con un suelo rico y un clima benigno, era perfecto para la agricultura. Una vez que las semillas eran sembradas, el riego regular y la ocasional deshieve era todo lo que se necesitaba para ver un rendimiento abundante. Tan fértil era el área que la gente había tomado para llamarla la tierra de la cosecha sin esfuerzo. Originalmente, la tierra estaba habitada por pueblos indígenas. No conocían los dolores de la hambruna y, en ausencia de la necesidad de conflictos, pasaban sus días en coexistencia pacífica con el mundo que les rodeaba, trabajando la tierra y recogiendo sus recompensas. Entonces llegaron los invasores. Eran una poderosa tribu de cazadores que vagaban por las cercanías. Así, a través del arma y el músculo, los antepasados del pueblo de Tearmón subyugaron a los indígenas y los redujeron a siervos, reclamando así las riquezas del suelo para ellos mismos. Eso marcó el comienzo del imperio de Tearmón. El primer emperador, cacique de la tribu durante sus días de caza, declaró superiores a las personas como ellos que sobresalían en la guerra y la violencia, y los convirtió en los nobles del imperio. Aquellos que llevaban una vida de esfuerzo agrícola como los indígenas fueron ridiculizados como cobardes y degradados como siervos. Al hacerlo, los invasores justificaron su ocupación de la tierra, proporcionando una base para su soberanía. Esta vil ideología demostró ser tenaz y perniciosa, extendiéndose de persona a persona y de generación en generación hasta que se arraigó en el núcleo mismo de la identidad de Tearmón, convirtiéndose en una pesadilla latente que amenazaba al imperio hasta el día de hoy. Su persistente corrupción aún era evidente en el pueblo moderno de Tearmón, es decir, la despectiva e infundada creencia de que los agricultores son solo personas demasiado estúpidas para ganarse la vida haciendo cualquier otra cosa. La servidumbre como sistema había sido abolida hace mucho tiempo, y los que trabajan en la agricultura ya no sufrían el maltrato institucional directo. Ahora se reconocía como una ocupación adecuada, y los agricultores que eran oprimidos por su línea de trabajo se consideraban cosa del pasado. La persecución flagrante había desaparecido, por lo que el problema era grave. Posiblemente incluso peor que antes. Si las políticas se rompían, entonces las políticas podían ser arregladas.
Si su posición social era injustamente baja, se les podía conceder títulos. Si sufrían violencia, se podían tomar medidas para frenarla. Pero si el problema era menos tangible, uno que no parecía hacer un daño evidente, y que no se originaba en la razón sino en la emoción, entonces la solución sería mucho más difícil. Arreglar los sistemas era fácil, arreglar las creencias era mucho más difícil. Me mantengo alejada. Siento como si no fuera para mí. No me gusta. No me preguntes por qué. Solo sé que nada bueno viene a los que lo hacen. Así dijo la gente de Tearmon de la agricultura. El prejuicio inconsciente todavía controlaba a la gente desde dentro, coloreando sus creencias e influenciando sus acciones sin que ellos lo supieran. No había una base racional para sus puntos de vista, solo los prejuicios irracionales cultivados a través de su cultura. Y fueron estos puntos de vista los que perpetuamente impidieron que el imperio de la lluvia aumentara su grado de autosuficiencia. Ludwig vio este problema. Lo estudió, luchó contra él, y fue testigo de las profundidades de su dominio sobre el imperio. Tan tenaz era la creencia, tan destructiva sus efectos, que hubo momentos en que no pudo evitar sentir cierta malicia. Era como si este enemigo informe con el que luchaba tuviera voluntad propia, y estuviera decidido a ver al imperio morir por sus manos. En esos momentos, cuando su mente estaba cansada y su juicio flexible, pensaba en los indígenas que sus antepasados mataron para conquistar esta tierra, y se preguntaba si con su último aliento habían desatado una maldición sobre el imperio, condenándolo a un destino peor que el suyo. Parecía un pensamiento fantástico completamente alejado de la realidad, pero por alguna razón, nunca pudo reírse de ello. Especialmente cuando consideró que antes de que Mia abordara el problema, el imperio había estado caminando sobre un hielo muy delgado en términos de su suministro y distribución de alimentos. Fue sacado de estos pensamientos por un comentario silencioso. Así que, por fin ha llegado. No, no estoy seguro de lo que quieres decir. ¿Qué ha llegado? Empujó el puente de sus gafas antes de continuar en un tono cauteloso. Me dijeron que la causa de la reducción de la cosecha parece ser el mal tiempo. El imperio no podía permitirse perder toda su capacidad agrícola, por lo que se habían emitido avisos oficiales instruyendo a los nobles a mantener la proporción de tierra de cultivo en sus dominios por encima de un cierto umbral. También había una creciente conciencia de la inminente crisis entre los propios nobles, por lo que parecía seguro asumir que estaban cumpliendo las directivas. Y si es solo debido al mal tiempo, continuó, entonces es muy posible que veamos los números volver a niveles más normales el próximo año. No. Desafortunadamente, eso no sucederá. Es casi seguro que esto es solo el comienzo. El año que viene, la cosecha será aún peor, dijo, con la voz infundida de una tranquila convicción. Ella lo miró a los ojos, con una mirada inquietantemente firme. Si lo consideras necesario, Ludwig, empieza a distribuir el trigo de nuestras reservas. Confío en tu juicio. Ludwig se creía un racionalista. Por lo tanto, cualquier preocupación infundada que Mia profesara merecía, en teoría, su amonestación. Las palabras llegaron a su garganta, pero la mirada de absoluta certeza en el rostro de Mia las hizo retroceder. En su lugar, respondió con un silencioso asentimiento. Con esto concluyen los informes preliminares que deseaba hacer. Ahora, pasemos al tema principal, dijo, sin cambiar su tono solemne. Se trata del proyecto de la ciudad de la Academia. Soy consciente de lo duro que Su Alteza trabajó para ponerlo en marcha, por lo que me duele informarle que, al ritmo actual, me temo que el proyecto fracasará. Mia parpadeó. El proyecto fallará. La niebla de la privación del sueño que había estado nublando su mente, cortesía de todo el tiempo de calidad padre-hija en el que se le hizo participar anoche, se desvaneció con las noticias. Bueno, entonces de nuevo, me imaginé que sería algo así. Aunque no estaba muy alarmada. Considerando el contenido de su mensaje urgente y los cambios en las crónicas, ella más o menos lo veía venir. Con un fuerte suspiro, se recompuso y preguntó en un tono calmado y deliberado, ¿y por qué exactamente fallará? Esperando que la respuesta fuera algo parecido a que el vizconde Berman se entrometiera en sus planes de nuevo, se sorprendió cuando la respuesta de Ludwig demostró ser completamente diferente. Porque estamos perdiendo conferenciantes. Uno tras otro, están rechazando los puestos que habían acordado.
Lord Buckman, a quien habíamos pedido que fuera director, se ha retirado del acuerdo. La autoridad teológica, Lord Illerbeck, también ha. La escuela no puede abrir si no tenemos profesores. Para ayudar a Mia a realizar su objetivo de establecer una nueva academia, Ludwig había hecho uso de sus conexiones personales, reuniendo talento superior de todas partes. Al usar el nombre de Mia a su máximo potencial, la recaudación de fondos había ido muy bien, y una lista cada vez mayor de figuras respetadas había estado firmando como personal. O al menos, así era como habían sido las cosas la última vez que le había informado. Y eso no es todo, continuó. Incluso aquellos que no están directamente involucrados pero que habían expresado previamente su apoyo al proyecto han comenzado a cambiar sus melodías. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que todos nos están dando la espalda?, preguntó, y la alarma la sacó de su asiento. Ella esperaba problemas, pero no tantos. Ludwig procedió a detallar los resultados de su reciente investigación sobre el asunto. No es del todo concluyente, pero parece haber signos de que los Grenmon están detrás de esto. La gente de Esmeralda. La señorita Mia, de hecho, no estaba bien. El aire que rodeaba a la princesa estaba lleno de tristeza. También parecía excesivamente cansada. Esmeralda frunció el ceño. Vaya, esa no es la forma en que una princesa debería comportarse. Después de un furtivo giro de ojos, Esmeralda habló de nuevo, eligiendo palabras que asumió que animarían a su amiga. Oh, eso me recuerda. He estado pensando en organizar una fiesta de té en casa, y me encantaría tenerte allí. Será magnífico, e invitaremos a muchos invitados. Entonces, con todos allí, juraremos como orgullosos nobles de Tearmon que nos dedicaremos a servir los intereses de este gran imperio nuestro. También habrá mucho pastel. Te encanta el pastel, ¿verdad? Oh, apenas puedo esperar. ¿No suena absolutamente maravilloso? Su propuesta provocó una sonrisa de Mia. Parecía genuina. Eso, suena bastante maravilloso. Estaré esperándolo entonces, señorita Esmeralda. Así que deberías. Espérela tanto como quiera, porque le garantizo que no se decepcionará. Al ver que la expresión de su amiga se había iluminado, Esmeralda sintió una leve sensación de satisfacción. Honestamente, señorita Mia, continuó, se preocupa demasiado. El glorioso imperio de Tearmon no caerá por problemas insignificantes como estos. Todo este pesimismo es una tontería. Solo ignora a las estúpidas chusmas que siguen ladrando sobre ello. Cuando eso no obtuvo respuesta, ella sacudió la cabeza y se encogió de hombros, como si estuviera tratando con una niña particularmente terca. Entonces se giró sobre sus talones y se dirigió a casa. Esa noche, fue despertada por alguien que la sacudió. Esmeralda. Esmeralda. ¡Qué insolencia!, pensó en la neblina del sueño, para que alguien la despertara. Era la hija del duque. ¿Cómo se atreve esta persona? Abrió los ojos, completamente lista para darle una buena reprimenda al estúpido delincuente, solo para encontrar una figura sorprendentemente familiar de pie sobre ella en la oscuridad. ¿Padre? ¿Qué es lo que pasa? Es la mitad de la noche, por el amor de Dios. Bueno, admito que esto es bastante repentino, pero ya ves, Esmeralda. Nos vamos a ir. Todos nosotros. Los Grenmon se van de la capital. ¿Estamos, qué? ¿Qué está pasando? Estoy seguro de que has oído lo que está pasando ahí fuera. El imperio está en un lugar peligroso. Me puse en contacto con algunos de mis amigos que están en el extranjero, y se ofrecieron a darnos refugio, así que pensé en aceptarlos. No estoy segura de entenderlo completamente, padre, pero para mí, eso suena mucho a huir. Me estás diciendo que los Grenmon, nosotros los orgullosos Grenmon, vamos a huir con el rabo entre las piernas. La ira coloreó su frente, y se lanzó a sus pies. Absolutamente no. Somos uno de los 4. ¿En qué nos jugamos nuestro orgullo si no es en nuestra lealtad a su majestad? Además, hice una promesa personal a su Alteza. Vamos a tomar el té. Por supuesto, por supuesto. También confío en que el imperio se recuperará con el tiempo.
Pero tendremos que ayudarlo a hacerlo, y no seremos de mucha utilidad si nuestra familia está en ruinas. Por lo tanto, debemos esperar el momento oportuno y reunir nuestras fuerzas, para poder regresar con más fuerza y expulsar a estos mestizos. La agarró del brazo mientras hablaba. Ahora, muévete. No hay tiempo. Pero, ¿qué hay de su majestad? ¿Y qué hay de su alteza? Estarán bien. Estoy seguro de que los otros nobles los mantendrán sanos y salvos. Mientras tanto, debemos cruzar el mar y empezar a prepararnos para el contraataque. Pero lo prometí. Padre. Se lo prometí. Estaba tan feliz. Va. Basta. Muévete. Ahí. Padre, no. Déjame ir. Yo. Así, el duque de Grenmont, junto con toda su familia, huyó al extranjero. Esmeralda, en múltiples ocasiones después, buscaría la manera de volver a Tearmont, pero por desgracia, nunca se presentó tal oportunidad. Al final, todos sus esfuerzos terminaron en vano, y su promesa de organizar una fiesta de té para Mía, nunca se cumplió. ¡Qué sueño tan terrible! Espantoso y bizarro. ¿Por qué en las lunas tuve tal sueño?, me preguntó. Esmeralda se levantó de la cama y se quitó su camisón empapado de sudor. Viendo su piel desnuda, una joven asistente cercana se acercó silenciosamente y la ayudó a ponerse el uniforme de la escuela de Saint Noel. Tú, dijo, dirigiéndose a la chica, dime algo. ¿Las cosas están procediendo como pedí en casa? Sí, mi lady. He recibido un informe de su gracia. Los esfuerzos para sabotear el proyecto de la ciudad de la Academia de Su Alteza ya están en marcha. Entiendo. Espléndido. Estoy seguro de que está bastante molesta en este momento. Ojojo. Se echó su largo y voluminoso pelo hacia atrás y sonrió. Oh, Mía. Es todo culpa tuya, ¿sabes? Tú fuiste la que no me tomó en serio. Nada de esto hubiera pasado si me hubieras tratado con el respeto que merezco. Esmeralda Etoile Grenmont, orgullosa Etoile e hija del duque Grenmont, se imaginaba como una compañera íntima de Mía. Se consideraba a sí misma tanto amiga como rival, así que el reciente y duradero fracaso de Mía para interactuar con ella de cualquier forma, la había dejado muy insatisfecha. Siempre que Mía se presentaba, si es que se presentaba, a las fiestas de té de Esmeralda, apenas se quedaba lo suficiente para calentar su asiento, y nunca invitaba a Esmeralda a ninguna de sus fiestas de té. Todo era muy insatisfactorio. Esmeralda, ya ves, era muy difícil.